fíjense el año de publicación de Cifra, de ese libro donde está el fragmento, está abordando nociones que nosotros vamos a profundizar más adelante. Por allí también la dificultad para comprender la idea de la transmisión, ¿no? Y que de alguna manera se van acercando, porque aunque no abordamos el tema, estaban como interpretando, así en un sentido general, que en el proceso educativo hay un proceso de transmisión. Entonces, creo que eso también tiene que ver con la dificultad de Daniela, de la interpretación, porque nos están faltando algunos elementos, pero que está muy bien esa aproximación de Daniela. Justamente eso, ¿no? Esto de la Claro. intencionalidad, esto de la herencia, esto de la Sí. transmisión. En los procesos educativos, escolares y no escolares, siempre esta relación que se establece entre las generaciones, a ver, tiene un contenido, ¿no? La relación, el vínculo que se establece está mediada por un contenido. Y cuando digo contenido me refiero a esto, ¿no? A un valor, a un saber, a un hacer que yo quiero que el otro aprenda, que yo quiero que el otro de alguna manera haga propio, ¿no? En ese sentido me refiero a contenido, no necesariamente a lo que dice un texto, ¿sí? Entonces, en esa relación, donde generalmente puede haber una intencionalidad o no, hay una transmisión, ¿no? Y ahí, como dice la profe Fabi, estamos entrando, digamos, de alguna manera a un concepto central de la pedagogía, y ya van advirtiendo ustedes que educación y transmisión son conceptos que están como solapados, como interrelacionados, ¿no? Porque en todo proceso educativo hay transmisión. Bueno, ya lo van a ver, como dijo la profe Fabiana. Y a veces esa transmisión, eso que se transmite, puede ser entendido también como una herencia, como un legado, ¿sí? Como algo que queremos pasarle al otro para que no se pierda, ¿sí? Pueden estar pensando, ay, que esta profe al final no nos aclara mucho, pero quiero mostrarles con esto, quiero decirles que las definiciones y las conceptualizaciones en nuestro campo tienen esto, ¿no? Que hay algunas que podemos como decir, educación es 2 puntos. Pero hay otros conceptos como el mismo educación, que no hay una sola acepción o significación, ¿no? Ustedes mismos están trabajando con muchos significados o muchas definiciones, ¿sí? Y en este caso, dentro de la misma definición que planteó Daniela, advertimos que se van concatenando diferentes conceptos, ¿no? Lo que tiene que quedar claro es que la educación, como para hacer una recapitulación, tiene que ver con un proceso, que es un proceso eminentemente social, porque solo es válido para la condición humana, tiene una intencionalidad de educación, ¿no? Esto lo podemos advertir con mayor claridad en los ámbitos escolarizados, pero de hecho, piénsense ustedes o como padres o como hijos, ¿no? Sus padres o ustedes como papás intentan transmitirles a sus hijos algo que consideran valioso en ese proceso de educación, se solapa con educación, ¿sí? Y eso que quieren transmitir como valioso es un saber, una práctica, ¿sí? Que ustedes consideran que debe perdurar en esa otra persona. Y también me pareció interesante ahí el concepto, apareció como latente el concepto de formación, ¿no? Que ustedes ya lo vienen trabajando y que también nos advierte que en esta relación no solo cobra protagonismo aquel que transmite, digamos, o aquel que se encuentra
en términos de otras definiciones, como la generación adulta con esos más jóvenes a los que quiere transmitir, ¿no? En el proceso educativo, los que intervienen tienen ambos una relación activa, como en este momento. Podríamos decir que este momento aquí y ahora, en este jueves frío, a las 9:26, estamos intentando construir un acto educativo. Pero este acto educativo realmente va a existir no solo si las profes, el equipo toma la palabra e intenta hacer explícita esta conceptualización, ¿no? Sino también ustedes, en la medida en que pregunten, en la medida que aporten, en la medida que reflexionen, en la medida que analicen cada uno de los aportes que en esta clase se presenten, hay posibilidades de que este acto educativo se celebre, digamos, que este acto educativo se dé. Porque si no, estaríamos pensando que en la medida en que uno solo transmite un saber, los otros mágicamente se apropian de ello. Y no implica también una acción. No sé si soy clara en eso, ¿no? Pueden estar ahora calladitos, lo cual no quiere decir que no están pensando, reflexionando, clarificando lo que han escrito, lo que han venido trabajando, ¿no? Hay una relación, podríamos decir, cognitiva, una relación a nivel, digamos, de vínculos, de emociones, en fin, que hace posible que nos relacionemos, ¿no? Y ahí también se da un proceso formativo, porque los implica, y en la medida en que ustedes ponen a andar sus ideas, sus saberes, sus interrogantes, bueno, es posible que se celebre este acto educativo. Bueno, no sé. Acá dice Daniela, profe, lo obvio creo que no se me entendió, es que en la educación se transmite más allá de la intencionalidad o no. Es que en la educación se transmite más allá de la intencionalidad. Sí, se transmite más allá de la intencionalidad, se transmite un saber, se transmite un conocimiento, ¿no? Bueno, pero a ver, me parece interesante que se queden pensando o que sigan hilando sobre esto, e insisto, no se enganchen, no se queden en las definiciones, en la literalidad a veces de la palabra, a ver, sino traten de entender las palabras, los conceptos en el contexto de la definición. Porque si queremos hacer como una traducción, ¿vieron? Como una traducción de palabra por palabra, imagínense que después para tratar de reunir todo en una definición o en una explicación, ahí sí que pueden faltar elementos, porque como decía la profe Fabi, estas definiciones no han sido pensadas para que se trabajen en un primer año. Estas definiciones tienen que ver con teóricos que investigan, que sistematizan, que han elaborado después de muchos tiempos de investigaciones, de reflexiones, de lecturas, han configurado desde la sociología, desde la psicología, desde la pedagogía, sus propias definiciones, ¿no es cierto? Propias definiciones. Es más, todas tienen una validez, podríamos decir, y seguramente ustedes harán una propia definición tomando aportes de cada una, ¿sí? Entonces, si nos... ya te leo, Daniela. Entonces, es como que, a ver, está bueno que se afinquen en algunas definiciones y que puedan traer de otros conceptos que les permitan clarificar, que les permitan abrir, ¿no? Y si hacen esa dinámica, sería interesante ya desde el primer año que vayan diciendo, bueno, a ver, desde lo que dice Antelo, desde lo que dice Puigros, ¿sí? Que también es muy importante tener ese juego, digamos, dentro de nuestro campo, porque no es que esto dice Gabriela Soria, ¿no? Gabriela Soria es una profe, o la profe Fabi
Pero no, cuando decimos, a ver, desde lo que dice Puigros, que son, o desde lo que dice Antel, o desde lo que dice Serra, estamos dando cuenta de referentes de nuestro campo, desde dónde nos posicionamos para referirnos a la educación. Y acá, y ya me callo, Fabicita, porque vieron, hace mucho que yo no estoy en estos espacios, o sea, es primera vez en casi, después de mis embarazos, este año cumplí en junio 30 años de docencia, y creo que es la primera vez en muchísimos años que Que te no tomas doy clase. Te estamos disfrutando, Gaby. Bueno, vos, Te pero estamos no sé. disfrutando. Entonces, como que estoy, ¿vieron cuando uno hace mucho algo que le gusta, que la cansa, pero que le gusta? Bueno, así me siento hoy, ¿no es cierto? Un poco como, ay, tengo ganas de hablar, pero bueno, Te no estamos lo quiero. disfrutando y acá hay un montón de aplausos y corazones para vos, así que Ay, bueno. Acá dice Daniela, profe, entonces ya en la formación, la educación era un mediador. ¿Qué es la formación en la educación? A ver, ustedes ya han trabajado FERSI y han comenzado con estos textos de FERSI, de La Rosa, creo que algo de Escliar también vieron, bueno, eh, porque nos parece central que alguien que elige ser profesor primero piense en su propia formación y en lo que implica este trayecto formativo, ¿no es cierto? Que implica no solo llenarnos de conocimientos, sino hacer un trabajo personal sobre nosotros mismos, ¿no? Porque estamos convencidos que ser profesional es también trabajar sobre nuestra persona. Eso no pasa en todos los campos académicos, ¿no? Nosotros sí apostamos a que hay que conjugar la profesionalidad con la formación personal, ¿no? Así como van a crecer, podríamos decir, en saberes, intentamos que crezcan como personas. Alguien puede decir, profe, pero a ustedes eso qué les importa, yo vengo acá para que ustedes me formen como docentes, no como personas, para eso me encargo yo. Sí, es verdad, pero esta es una postura epistemológica que tenemos y una postura ética fundamentalmente, porque sabemos que muchas veces en nuestro campo y en todos los campos científicos hay muy buenos profesionales, pero muy malas personas al mismo tiempo. Y en educación creemos que esto tiene que estar equilibrado, ¿no? Tenemos que tener eh, trabajados nuestros saberes, tenemos que crecer en nuestros saberes y demás, pero también como personas, porque nos vinculamos con personas, ¿no? Para no marearlos, ¿qué es la formación en la educación? A ver, eso ya lo trabajaron, yo intento cortito. Primero que creo que tienen claro que son conceptos diferentes pero complementarios, ¿no es cierto? Seguramente ya les va quedando claro eso. En nuestro campo todos los conceptos se van entretejiendo, ¿sí? Todos se van entretejiendo, porque todos tienen como eje central el sujeto, que enseña o que aprende. En el caso, ¿qué es la forma? Bueno, la pregunta yo te la tomo, Daniela, pero digamos que es media, diría, es como media cruzada, digamos, podríamos, sin hacerle una valoración negativa, ¿no? Pero, qué es la formación en la educación? Bueno, son conceptos diferentes, pero que se complementan. Desde lo que vieron de Ferri, bueno, la formación tiene que ver con el trabajo personal. Eh, y en este caso, si nosotros queremos relacionarnos, bueno, para hablar de educación, eh, para trabajar y avanzar en las conceptualizaciones teóricas, nosotros proponemos que simultáneamente vayan trabajando sobre ustedes mismos, ¿sí? ¿Y cómo van a trabajar sobre ustedes mismos? Bueno, ustedes ya lo han leído con Ferri, ¿no es cierto?
en donde los distintos recursos, desde los bibliográficos hasta los videos que ven, en fin, todos los materiales, van operando como mediadores de este proceso. ¿Por qué tratamos de ligar esto? Para que no caigamos justamente en lo mecánico, ¿no? Que es tan propio en nuestro campo educativo de todos los niveles. ¿Qué sería lo mecánico? Repetir lo que dice la bibliografía, pero no hacer que lo que dice la bibliografía, los autores o las investigaciones pasen por nosotros, ¿no? La idea es que cada uno de los textos, ya casi al final los textos se complejizan un poquito en estas materias, pero estos primeros son bastante accesibles y nos permiten, en la medida que ustedes vayan haciendo las lecturas, vayan advirtiendo que todo lo que leen de los autores los puedan pensar en sus propias experiencias escolares, ¿sí? Y en la medida que los puedan pensar en sus propias experiencias escolares, podrán ir advirtiendo qué cosas, eso ya es una cuestión ética, digamos, una cuestión de elección personal de ustedes, qué cosas cada uno de ustedes tiene que seguir trabajando en sí mismo, ¿sí? A ver, por decir, uy, me cuesta hablar en público y quiero ser profe, ¿no? A mí me cuesta mucho hablar en público, y miren que estoy diciendo que soy una profe vieja, de hace 30 años que trabajo en la universidad, que la conozco a la profe Fabi desde que era chiquita, ¿no? O acá Romina, que también, bueno, esta nuevita Romy, eh, pero hay cosas que nosotros sabemos en nuestras formas, en nuestras necesidades, que si encaramos así nuestra formación, consideramos que de alguna manera estamos como eligiendo, optando por un camino profesional en donde podamos crecer, insisto, ya lo dije, no solo en los saberes, sino en nuestras propias formas. ¿Y por qué es necesario trabajar nuestras propias formas? Porque han elegido una profesión en donde para poder desempeñarse van a tener que a lo largo de todo su trayecto vincularse con otros sujetos. Y cuanto más trabajemos nuestras propias formas, más estrategias, habilidades, más empáticos vamos a estar justamente en los espacios que compartamos con otros sujetos. No le puedo decir o hacer una observación a un estudiante sobre ciertas formas, si no las he hecho primero en mí mismo, ¿no? Esa es nuestra lógica, nuestro posicionamiento ético. ¿Es una tarea difícil? Sí. ¿Es una elección? Sí. Ustedes pueden elegir no trabajar lo personal y trabajar solamente en lo profesional. Sí, también, pero en esta materia le ofrecemos este camino y después cada uno tomará el propio, digamos, ¿no? Porque estas son posturas epistemológicas. Lo que sí puedo asegurar desde mi experiencia, bueno, también juegan muchas cosas, ¿no es cierto? Juega la forma de ser, porque a ver, eh, sí, juega la forma de ser de cada uno, eh, juega la pasión con la que asuman esta formación y luego su desempeño profesional, ¿no? Bueno, es muy complejo para hablarlo ahora brevemente, ¿no? Pero bueno, quiero que, ya que me dan la oportunidad de mostrar que acá la selección de los contenidos, esta forma de plantear la apertura para que cada uno pueda expresarse y demás, tiene que ver con esto, con que vayamos encontrándonos en nuestra condición humana, eh, que pensemos que han elegido una carrera, un ámbito que es sumamente rico, que tenemos que aprender a tener tacto con el otro, no porque nosotros seamos doctoras en el tema, ¿no? Sino porque permanentemente estamos aprendiendo también. Los sujetos año a año son diferentes y eso exige que un docente también tenga formas diferentes
¿no? Creemos que esto es así. Y seguramente no siempre llegamos a todos con nuestras formas, con nuestros recursos, pero la intención está, ¿no? Entonces, bueno, y Daniela, no sé si te respondo, pero bueno, para cerrar, conceptos diferentes, complementarios, y que en este caso la formación nos pone en el lugar de pensarnos a nosotros mismos para luego, cuando ustedes ya sean formadores, bueno, asuman de esta manera o no, o elijan la que ustedes desean, de conciliar la formación personal con la formación profesional. Daniela levantó la mano. Sí, No sé si quería decir algo parece, más, Daniela. parece que... No, yo aprovecho para también para invitarlos, como ustedes ven, estas relaciones que se plantean, ¿no? Y de una manera reflexiva entre los distintos temas que nosotros proponemos, ¿no? Como un camino, animarlos bueno, a eso. Aunque hayamos cerrado el tema de formación y experiencia, esto en realidad está cerrado como ese trabajo formal, pero el camino está abierto, ¿no? Esto, invitarlos a volver sobre la bibliografía, sobre los videos, a traerlo en clase, a discutirlo de esta manera como lo estamos planteando ahora, porque creo que lo que planteó Daniela está buenísimo en el sentido de que cómo la propuesta pretende esto, ¿no? Un poco desestructurar estas linealidades a las que estamos acostumbrados en la escuela secundaria, ¿no? Y a ver cómo realmente la complejidad de nuestro trabajo y la riqueza de la profesión y del trabajo que hemos elegido nos invita a eso, ¿no? A romper un poco las linealidades y hacer dialogar todo esto que estamos, hacerlos pasar por nosotros, ¿no? Porque fíjense, ¿cuánto tenemos para decir sobre educación, por ejemplo, que es el tema de hoy, ¿no? Y en esto, bueno, invitarlos a ver, alguien más, no sé si quiere presentar compartir más sobre la definición o quieren hacer un comentario, agregar algo. Está acá la posibilidad abierta para que entre todos estudiemos esto, ¿no? Compartamos, reflexionemos. Nadie sabe menos, todos tenemos algo para decir. Siéntanse súper habilitados, habilitadas, ¿sí? Ahí Eliana dice. Hola, buenos días. Hola, Hola. Eliana. Dentro de la ficha de cátedra de Serra, yo había elegido la definición de Luzuriaga Lorenzo, la cual él define, por ejemplo, como una función real y necesaria de la sociedad humana, mediante la cual se trata de desarrollar la vida del hombre y de introducirlo en el mundo social y cultural, apelando a su propia actividad. Creo, o sea, coincido con esta definición porque, bueno, como dice, es una función real, o sea, propia de nuestra realidad, en donde se necesita uno que enseña y otro que aprende, y después necesaria, porque, bueno, ayer estaba leyendo los textos y decía lo que implica, ¿no? Ser participar de una educación a nivel social, a nivel cultural, a nivel física también, porque hablaban de un niño que había sido prohibido, digamos, de una educación. Entonces, bueno, fueron las dos palabras básicas con las que yo coincido. Y ahí dice, bueno, a través de la cual se trata de desarrollar la vida del hombre y de introducirlo en el mundo social y cultural. Y es eso, ¿no? Básicamente porque habla de que la educación forma parte de nuestras vidas, no necesariamente dentro de una escuela y no necesariamente por medio de un profesor o de un alumno, sino que es independiente, digamos, de nuestra edad, de nuestra generación, o sea, uno constantemente está aprendiendo y a veces uno inconscientemente está enseñando, como lo dice acá, cuando habla de una mamá a su hijo, cuando le enseña a, qué sé yo, a utilizar los cubiertos. O sea, son cosas básicas que nos ayudan, digamos, a introducirnos a nosotros en lo que es la vida en sociedad. Muy bien, Bien. excelente. A las dos a coro, parece que trabajamos Sí, no, juntas. muy bien, muy bien, muy bien. Fíjense cómo, bueno, esta compañera, como ya también viene avanzando en la lectura, en lo que les habíamos propuesto estos días, ¿no? Cómo realmente nos estamos acercando a pensar la educación. ¿Se acuerdan de, si es que han leído el autor, Silvina Bits para hoy, ¿no? Como es un proceso necesario
¿no? Inherente Carita de Eliana. al hombre, ¿no? A los hombres. ¿Quién está por acá? Ah, hola, Eliana. No, yo la veo Eliana y digo, ay, de chiquita Eliana, me gusta Qué verles linda, las Eliana, caritas, sí. ¿no? Digo algo, Realmente, esto, sí, perdón, cortito yo, sí, Gaby. no, esto que la definición de Luz Uriaga, sí, que en este caso, bueno, también es un autor contemporáneo, son un referente, digamos, en la década de los 80 en el campo educativo, y bueno, y sigue siendo, por eso también están estas definiciones, ¿no? Claramente la definición da cuenta que la educación hace posible el lazo social, ¿no? El lazo social. Eh, y esa idea, ese concepto es central, porque quiere decir que si no tenemos educación, ¿sí? No nos podemos convertir, porque no podemos construirnos como sujetos sociales, ¿no? Está dando un lugar central en la sociedad a la educación. Y si no tenemos ese lazo social, si no podemos convertirnos o construirnos como sujetos sociales, podemos ser cualquier otro ser vivo, ¿sí? Pero vamos a estar privados de la sociabilidad. Y seguramente todos tienen visto en algún momento de su vida, y quizás hoy con lo difícil que está la situación, vemos a veces en la calle, no sé, pero todos hemos tenido esta experiencia, de ver qué pasa cuando una persona ha roto de alguna manera ese vínculo, ese lazo social, ¿no? Que se convierte, entre comillas podríamos decir, en un marginal, ¿no? En un marginado, ¿no? Y lo vemos desde su apariencia, y lo vemos desde su porte, de su manera de relacionarse, ¿sí? Entonces, a ver, eh, insisto en esto, cuando ustedes lean, piensen en sus vivencias y cómo llevan estos conceptos, estas ideas a la cotidianeidad, ¿sí? De alguna manera, y piensen siempre en la educación, no como la escuela, que es nuestro primer referente, sino inclusive hasta con el primer ámbito de educabilidad, el primer ámbito educativo es la familia, ¿no es cierto? Es el primer ámbito donde, como bien dijo Elie, a quien no le enseñaron a comer, a quien no le enseñaron a vestirse, a higienizarse, bueno, todas esas prácticas que son esencialmente necesarias para vivir en sociedad, están ligadas a hechos educativos, ¿sí? A sistemáticos, como quieran llamarlo, pero es un hecho educativo porque necesitamos de los otros para poder aprenderlos, ¿sí? ¿Sabes que me estoy Necesitamos, acordando? sí, Perdón, Gaby. La sí, semana no, sí, sí. pasada, cuando iniciamos esta tarea, había una compañera que decía, ay, esta definición no me gusta. Y la definición que no le había gustado era la de Serra, en la que hablaba que sin la educación Ujú. somos el ser humano, es un cachorro humano. Dice, no me Es un gusta que nos cachorro. digan cachorro humano, ¿no? Entonces yo decía, bueno, ya vamos a hablar. Y claro, porque piensen ustedes que ser seres humanos o convertirnos en seres humanos como sujetos sociales, no depende de una codificación genética Tal cual. que recibimos, ¿no es cierto? Fíjense, un hornero no va a una escuela, por decirlo así graciosamente, para aprender cómo hacer su casita. Está en la codificación genética que transmite sus progenitores, digamos, que vienen por la especie, ¿no? Y todos esos comportamientos que le permiten la supervivencia están codificados genéticamente. En cambio, el bebé o el cachorro humano, esto que no le gustaba a algunos de los compañeros, si no está con otros, no sobrevive. No se No sobrevive. sociabiliza, Claro, ¿no? incluso desde el punto de vista biológico puede perecer
si no hay alguien que le proporcione alimento, acogida y todo lo demás, pero además no se sociabiliza como ser humano. Entonces, bueno, esto es como, ahí podemos entender realmente cómo es algo súper necesario para constituirnos como lo que somos, como seres humanos, el proceso educativo, y ahí podemos ver cómo realmente excede a la escuela, que es una forma de Totalmente. educación reciente. En el tiempo, Exactamente. hablando de historia, es súper reciente. Sí, sí, sí. Esto, tal cual lo que dice la profe, y bueno, y la importancia que tiene esto de lo que pasa en cada una de las familias, ¿no? En estos primeros años de vida de cualquier sujeto, ¿sí? Cómo cada familia hace posible ese lazo, ¿sí? En sus formas, en sus prácticas, en sus haceres, y de ahí también nos permite advertir o reflexionar que en la medida que haya más distancia entre lo que pasa en la familia y la escuela, ¿sí? Las posibilidades de sobrevivir, entre comillas, de un niño en la escuela van a estar ligadas a las cercanías o a las distancias de lo que vive en la familia y de lo que vive en la escuela. No sé si soy clara, ¿no es cierto? Si es un ámbito familiar con prácticas y formas muy diferentes a lo que se vive en la escuela, en donde la escuela trata de ser muy hegemónica, ¿no? En sus modos de escolarizar, seguramente ese niño o esa niña va a sufrir mucho en la escuela para poder adaptarse a esas nuevas normas de sociabilidad, ¿no? Bueno, quizás ya me estoy tirando más para el tema de escuela, pero pero también quiero advertir con esto cómo se van conjugando los conceptos en esto que les decía, ¿no? Nosotros para analizarlos los estamos tratando de desmenuzar, pero cuando ya reflexionamos sobre las prácticas educativas, advertimos que todo está entramado, que transmisión, educación, escuela, todo comienza a entramarse. Y de esa misma manera, esos saberes de estos conceptos que estamos hablando, todos los tenemos ya incorporados a partir de nuestra experiencia práctica. Y lo que estamos haciendo con estas lecturas es poder objetivarlos, poder poner, digamos, en juego nuestras experiencias y ver qué lecturas hacemos de esa experiencia desde estos aportes teóricos, ¿sí? Yo quiero decir una última cosita, y yo los dejo, Fabicita, si ustedes siguen Dale, pasa. con su Pasamos al otro propuesta. momentito, al otro momento. Exactamente. Bien. Me parece muy interesante el ejercicio que han hecho de tomar las definiciones y cómo pensarlas, reflexionarlas, porque eso les da, bueno, como mucha claridad. Y habría que hacer este ejercicio también de ustedes escribir una definición, ¿no? Y de aquellas que les haya resultado como significativo o que realmente se sienten como más identificados, bueno, tomar 2 o 3 autores y hacer una producción con esos aportes de una definición. En estos momentos ustedes ya tendrían que estar en condiciones, a ver, de decir, la educación es desde Serra, o de acuerdo a lo que dicen tales y tales autores, ¿sí? Para que también no quede esta idea de que, bueno, hay muchas definiciones, pero finalmente, ¿qué es? Bueno, entonces es importante siempre posicionarse desde algunos autores. No porque ustedes no puedan tener una propia opinión, de hecho la tienen, ¿no es cierto? Pero estamos formándonos en un campo académico. Y en los inicios de la formación, sobre todo, por esto de que son nobles en este campo, uno necesita de los autores, ¿sí? Para poder respaldar, para poder sostener esto que están pensando sobre la educación, porque seguramente ustedes leerán y de cada definición van coincidiendo con algunos aportes más que otros. Lo último que dice Daniela, creo que
que dice, creo que hay, lo que trata de decir en realidad es que en una de las causas del por qué se educa es para que suceda una reproducción. Sí, bueno, ahí en GIRS van a seguir trabajando esto, ¿no? Bueno, Ahora sí. dentro del ámbito, digamos, ya de las instituciones sociales tienen un sentido y la escuela tiene un sentido, ¿no? Y es justamente el sentido que tiene la escuela es, bueno, sostener una hegemonía, ¿no? Y en ese sentido genera prácticas hegemónicas y homogeneizantes dentro de estas prácticas escolares. Bueno, que eso ya lo van a trabajar. Otros la subsidian. Bien, bueno. Y la compañera, se ve que hay una buenísima, se ve que hay un avance en la lectura de los modos de reproducción, ¿no? De los tipos de reproducción que menciona Bits. Bueno, sí, buenísimo sí, eso. bueno, Nos dice que hay ganas de avanzar. Así que vamos a avanzar en este sentido, a profundizar un poco con ayuda de la autora que ustedes tenían para comenzar a leer hoy, con Silvina Bits, ¿no? Para seguir pensando qué es la educación, ayudarnos a conceptualizar con esta autora qué es la educación, y bueno, para eso tenemos un ejercicio grupal que vamos a proponer enseguida, ¿sí? Bueno, yo los dejo hasta acá. Mi intención era acompañar en estos primeros minutos de la clase al equipo. Mi manito levantada se cansó, dice acá Dayana. Ah, yo no la vi, perdón, Dayana. Perdón, yo Es que tampoco. son 6 pantallas donde los tengo a todos, pero a ver, le escuchamos a Dayana Sí, Vaina, sí. y yo luego me voy. Soy Carolina. Bueno, es que dice Dayana, pero bueno, dice Dayana, ¿no? No, es que no sé sos- por qué no se cambia el nombre, porque no ese es el nombre, te es un tenés nombre que antiguo. renombrar. Bueno, No, sí lo bueno, sos renombré, pero Carolina. nada. No, y de paso miro las seis pantallitas que tengo, páginas, digamos, y veo algunas caritas. Bueno, te escuchamos, Carolina. No, creo que me olvidé un poco lo que iba a decir, pero era más hace unos 15 o 20 minutos antes de hablar ahora. Era más o menos de la formación de lo que usted estaba hablando. Em, Creo que el concepto sería más bien la base de que, bueno, en realidad ya lo habíamos visto, pero todos estuvimos de acuerdo de que los niños sean los que formen sus propias ideas, sus propios eh, caminos, formas de pensar, a eso me refiero, ¿no? Formas de pensar, formas de ver la vida, formas de mejorar la sociedad o ver la sociedad de otro modo, ¿no? A eso es lo que me refiero, porque no queremos inculcar, digamos, cada uno de nosotros tiene pensamientos o ideas o hasta incluso dogmas, digamos, ¿no? Incluyo los dogmas porque no sé qué más incluir, pero es parte del ser humano, los dogmas diferentes, ¿no? Y digamos, no hay que discriminar o poner a un costado un niño que tenga un diferente pensamiento, porque a mí me pasaba que en mi escuela, por no ser católica, a mí me bajaban los puntos, literalmente. O sea, por no ser católica me bajaban los puntos, por no ir a la Pachamama me bajaban puntos, por no ir a la Concepción de la Virgen del Milagro me obligaban a ir, que si no iba, rendís, querida, así me decían de niña, así que tenía que ir, o sea, es como forzar a alguien para aceptar ciertos temas de cultura, es algo que ahora estamos viendo que no está bien, que debemos aceptar otros tipos de pensamientos, otros tipos de ideas, de, qué sé yo, de dogmas, como ahora lo digo, ¿no? Y bueno, en ese tiempo era, bueno, más distinto el pensamiento de ahora. Yo creo que ahora es el cambio de decir, bueno, ahora aceptemos a los niños y formemos a los niños para que tengan diferentes pensamientos, diferentes maneras de ver la sociedad, diferentes a las nuestras, justamente. Que aceptemos los pensamientos, los temas de ver la vida diferente de los niños y no inculcar a la educación para forzarlos a otros tipos de temas de que son nuestros propios.
Iba a incluir algo más, pero creo que me saldría del tema, ¿no? Acerca. Como, sí, bueno, porque bueno, yo tenía una directora que era bastante rústica, ¿no? Que no creía que nosotras las niñas, por ejemplo, pudiéramos pensar o hablar de otro modo. Quería que hablemos como los de ella, ¿no? Capaz tuvo una educación diferente, ¿no? Pero nosotros, agradezco, ¿no? Que existan profesoras como ustedes que nos inculquen a nosotros que no tenemos que, no sé, adoctrinar a los niños a los que nosotras creemos. Podemos aceptarnos como somos, tal y cual pensamos, y no decir, apuntar un dedo a los otros, vos sos así, eso está mal, porque capaz no está mal, lo vemos de mal, pero si no hace daño al otro, no está mal. Así es. Tenemos que aceptar y bueno, así eso me parece una reflexión, ¿no? No es más Mira, eso nada más. Caro, yo digo cortito porque vos acabas de decir así como un abanico de cuestiones que Tengo serían muchas ganas de interesantes. hablar, Gaby, Perdón, profe, yo Sí, soy sí, muy sí. explayante. No, pero me me encanta. encanta, y yo también, es como que, ay, quiero hablar también. Cortito, así yo también me voy, porque si no, mira, dijiste muchas cosas. Comienzo por el último. Lo que vos planteás como experiencia escolar muestra una vez más esto que estábamos diciendo. Cómo la escuela tiende a homogeneizar, cómo la escuela, de alguna manera, históricamente ha buscado generar, digamos, cierta igualdad, borrando las diferencias. Y es lo que te ha pasado a vos claramente, ¿no es cierto? Si te salís de la norma, de lo que está esperado dentro de esta escuela, que está sostenida dentro de ciertas lógicas, ¿sí? Como por ejemplo esto que dijiste en relación a que, bueno, que no compartías dogmas, credo, en fin, o que no compartías algunas prácticas, bueno, todo al que se sale de esa lógica es sancionado. Y esa ha sido, y quizás todavía sigue siendo, una de las características de nuestra escuela, de la escuela argentina, porque justamente se organiza para homogeneizar. En el siglo XIX tiene este mandato, ¿no? Borrar las diferencias, igualar a todos, y el igualar entendiéndolo como que todos tienen que hacer lo mismo, todos tienen que pensar lo mismo, ya lo van a trabajar con el tema escuela, ¿sí? Hoy en día eso está cambiando el discurso. Hace 10, 20 años que se viene hablando de la diversidad, de la inclusión, más podría decir, pero está claro, una cosa es el discurso y otra son las prácticas, ¿no es cierto? El discurso por sí mismo no cambia las prácticas, ¿sí? Lo que se hace en la escuela. Entonces, este proceso es a largo plazo. Y por eso ustedes que llegan recién al campo, es importante que hablemos esto, que saquemos todas esas experiencias prácticas, esas vivencias, para que las analicemos, para que las tensionemos, y para que el día que sean profes, ¿sí?, no las reproduzcan. ¿Mm? Porque a veces esto que queda sin trabajar, esto que queda sin analizar, sin poder exteriorizar, y uno, digamos, hasta se enoja con eso que ha vivido o que le hicieron vivir, después nos convertimos en reproductores de eso mismo, de esas mismas Es estrategias, de lo que esas menos mismas... quiero. Bueno, pero vos sabés que si uno no las trabaja, a veces recurre a ellas para silenciar, para marginar, para homogeneizar a otros, cuando vos justamente estés como docente. No digo que eso va a ser así, pero hay investigaciones que hablan de la importancia de trabajar estas experiencias prácticas, ¿no? Eh, bueno, hay mucho para hablar, pero algo que me parece importante no dejar de decir. Comenzaste a hablar hablando de la formación, y lo hiciste, digamos, desde el lugar, más que desde el ferry, lo hiciste pensando, bueno, en esto, qué importante era que los niños se formen y demás. Eh, Ahí yo quiero aclarar algo. El concepto de formación que ustedes están trabajando desde Ferri es un concepto que tiene que ver con los jóvenes adultos. O sea,
Dentro del campo educativo hablamos de aprendizaje y hablamos de formación. Lo aclaro esto porque no está en la bibliografía que nosotros les brindamos, pero en los niños se habla de aprendizaje, ¿sí? En los niños y a veces hasta en los adolescentes, cuando justamente es el docente el que decide qué va a aprender, cómo va a aprender, y en donde se genera esta relación de dependencia. En cambio, en los adultos hablamos de procesos formativos, en donde puede haber también, obviamente, aprendizaje, pero apostamos fundamentalmente a la formación. El concepto de formación tiene que ver con los jóvenes adultos, con los adultos fundamentalmente, para que el adulto tome decisiones sobre aquello que está aprendiendo y cómo lo está aprendiendo, ¿no? Lo estoy diciendo medio rápido, pero en el sentido común, en lo cotidiano, se habla de la formación, ¿no? Que los niños, que hay que formar. En términos de la lógica del campo de las ciencias de la educación, el concepto de formación es un concepto, digamos, grueso en el sentido de que convoca a los adultos, a los que podemos tomar decisiones. En este caso ustedes, jóvenes adultos, pueden tomar decisiones de cómo quieren formarse como profesionales, ¿sí? Y de ahí, bueno, quieren ser profesionales emancipadores. Para emancipar a otros, primero me tengo que emancipar yo, ¿no es cierto? Quieren ser profesionales, no sé, que limiten y que digan y que generen dependencia con sus alumnos. Bueno, seguramente no trabajaré eso en mí, porque al contrario, lo quiero enfatizar y bueno, cuando sea profe, todo lo que yo pasé, lo pasarán también mis alumnos. Bueno, hay lógicas diferentes, con esto no estoy ni juzgando ni nada, porque pasa, por eso digo que son opciones éticas, ¿no es cierto? Bueno, simplemente quería aclarar eso como para que adviertan que como tenemos mucho saber sobre educación, mucho saber práctico, a veces nuestras reflexiones hacen ese desvío hacia el saber práctico y nos vamos olvidando de este saber teórico que están justamente que tiene que irse amalgamando con la experiencia que tienen para que no haya ahí una distancia, digamos, entre lo que dice la teoría y sobre lo que estamos argumentando. Bueno, me encantó escucharlos, me encanta la participación, felicito a mis colegas queridas por todo el trabajo que vienen haciendo con ustedes y me alegro que haya tantos compañeros, tantos estudiantes que en el día frío, tan tempranito, se conecten, calculo que estarán en camita, en fin, no sé, pero acá parecen conectados 140 y pico de estudiantes. Seguramente, bueno, yo anoche, bueno, no voy a dar detalles, no dormí bien en una palabra, pero entonces hasta acá nomás, porque parece que las luces se me están apagando, entonces comienzo a hacer verborrágica y no van a seguir avanzando. Un placer muy grande estar acá con ustedes. Te agradezco ¿sí? un montón el aporte, porque bueno, sé que es un momento especial el tuyo, y te agradezco un montón por toda tu experiencia, tu cariño, tu saber todo. Te mando un abrazo grande. Gracias, Fabicita, es mutuo, y bueno, como hay acá una exalumna como Romy, yo, aunque no los conozca, bueno, quiero a mis estudiantes de primer año, bienvenidos a la carrera, mucha fuerza, y seguramente en alguna otra clase voy a estar por acá, ¿sí? Sigan adelante, ¿sí? Con mucha fuerza, con mucho empeño, que necesitamos. El país que está estamos con momentos tan duros, necesitamos seguir sosteniéndonos todos juntos, ¿sí? Gracias. Un abrazo, que termine lindo la clase, querida. Hasta prontito. Bueno, chao, chicos. Gracias, profe. Gracias por estar. Gracias, chicas, un abrazo. Bueno, queridos y queridas, realmente un espacio muy lindo, por supuesto,
estuvimos estudiando, trabajando, y con la cálida presencia de Gaby, de Gabriela Soria. Bueno, ella está pasando por un momento especial y después, bueno, la vamos a seguramente disfrutar en otro momento con nosotros. Bueno, ahora voy a trabajar, vamos a proyectar 3 cortos que están en la plataforma, por si algunos no lo vieron, vamos a proyectarlos nuevamente, porque la idea es seguir trabajando en relación con qué es educación, como para seguir afinando la definición, esto que decía la profe Gaby, tenemos que llegar a poder construir una conceptualización de educación. Fíjense que hay una diferencia entre decir definición y conceptualización. Cuando yo digo definición, estoy de alguna manera aludiendo a un enunciado un poco más escueto y restringido de un término, ¿no? Vieron las definiciones del diccionario, ¿sí? Nosotros, como estamos en la universidad y estamos formándonos como especialistas de la educación, justamente apuntamos a una conceptualización. Conceptualización tiene que ver ya con una construcción más compleja del término, que no es igual a una definición escueta, sino que tiene que ver con todo un posicionamiento teórico al que queremos llegar, valiéndonos de diversas fuentes. ¿Sí? Entonces, en este camino que vamos haciendo hacia lograr una definición lo más completa, compleja de educación, sí, vamos a continuar con este ejercicio. En primera instancia vamos a ver estos videos, ¿sí? Piénsenlo eso, justamente en pensar por qué son estas escenas mostradas, ejemplos de prácticas educativas en un sentido amplio, así como estamos hablando. Y después vamos a hacer un ejercicio para relacionar con algún apartado de la bibliografía, como para también integrar lo que vamos leyendo, ¿sí? Y también aclarar y ayudar a comprender y demás. Así que, bueno, vamos a ver. Voy a compartir pantalla, y vos, Romy, que estás por ahí, vos me decís si se va a poder ver bien desde acá, desde la... ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? Se ve bien, Sí, profe. profe. Profe, no se escucha. Profe, quizás al compartir, profe Fabi, Sí. al compartir, vea cuando comparte pantalla, abajo le sale un cartelito, compartir audio. Si no comparte el audio no se escucha. A ver, vamos a Vuelvo a hacerlo de compartir. nuevo. Bien. ¿Ve? Exactamente, eso me faltó. A ver, ahora vamos a ver Ahí si está, se escucha sí. mejor. Ahí. Ahora Ahí sí, se escucha, profe. profe. Un cartel que se dice Taller Cultural Tehuoc, que significa a la cultura originario no tienen fin y siempre vamos a ser así. Hace como menos de 4 años atrás pensamos de hacer un salón para hacer reuniones, para hacer ceremonias, para hacer la danza tradicional, los cantos espirituales. Sebastián es mi marido, él es el cacique, chamán, el papá de mis 10 hijos. Nietos tengo 17 nietos, y lo que vendrán después.
ponemos música para que tengan curiosidad, para que escuchen y nosotros les decimos que esos cantos pertenecían a sus abuelos. Hay muchos chicos que se acercan aprendiendo estas cosas del antepasado. Hay grupos de chicos que vienen a danzar. Karina da clase con los chicos y también van aprendiendo para que la cultura siga adelante. Algunos chicos que saben les enseñan a los más chicos. La historia del comedor empezó el año pasado. Los ladrillos conseguimos vendiendo mis artesanías porque nosotros aparte vivimos de las artesanías. Y así conseguimos para esta casa, para que estén más cómodos los chicos. Nosotros trabajamos el día sábado, domingo, porque los chicos todo el día van a la clase de la escuela, el día sábado se juntan. A la mañana le damos desayuno, pan, mate cocido. Cuando terminan de desayunar empiezan las clases. No andaban bien en la escuela porque no entendían nada. Como no saben mucho el castellano, no preguntan a sus maestros o maestras lo que no entienden. Nuestros hijos también quieren saber educación. Bueno, todos necesitamos esas cosas. Karina le explica en castellano y en idioma, en wichi, y para ellos es más fácil. Me ayudan mis hermanas. Tengo 2 hermanas que me ayudan. Enseño a los chicos de tercero, cuarto y quinto. Y ella enseña a los chicos de jardín y segundo. A medida que fui dando clases, siempre les pregunto a los chicos si saben o no y si mejoran. Y algunos mejoraron. Y a las 12 comen ellos la comida. Primero vinieron pocos chicos y después vinieron más y más, se fueron acercando y ahora son muchos. Algo que por ahí pienso mucho, aquí hay más de 14.000 habitantes de los Wichi y nosotros hace como 4 años que estamos manejando. Hay otras comunidades que bueno, no tienen una cosa como esta. Aquí la puerta está abierta. Nosotros no tenemos recursos, pero veo estos días que nos acercan los amigos que vienen lejos. Bueno, yo agradezco a todos mis amigos. Yo quisiera estudiar para maestra, quiero ser maestra, quiero enseñar a los chicos de aquí, quiero verlos crecer. O sea, yo les aconsejo que sigan, porque esto le va a servir para el futuro. Quiero seguir aquí porque no quiero perder la cultura. La cultura y la lengua nunca se tiene que perder, no tiene que desaparecer, tiene que continuar.
¿Qué? Sábado. ¿Y sabes qué pasa los sábados? Sí. ¿Qué? El baloncesto. ¿Quieres ir a jugar baloncesto? Sí. Eso es. Y luego me puedes acompañar a vender un aparato. ¿Qué te parece? ¿Te gusta la idea? No. Me estoy volviendo un profesional. Soy un profesional. Así se hace. Sí. No sé, tal vez llegues a ser tan bueno como yo. Aunque en realidad yo estaba abajo del promedio. Tal vez tú sí llegues a ser bueno. Podrías mejorar. Eres excelente en todo lo que haces, aunque no en esto, y no quiero que te la pases jugando día y noche. Sí. ¿Sí? Tira. Tira, hijo. Oye. ¿Qué? Jamás permitas que te digan que no puedes hacer algo. Tampoco yo. ¿Entiendes? Sí, entiendo. Si tienes un sueño, tienes que perseguirlo. Las personas que no llegan muy lejos te dicen que tú serás como ellos. Si sueñas algo, realízalo. Punto. Vámonos. Y vamos al tercero. Verdaderamente su padre es un artista. Mire, aquí me tiene, he hecho un pincel. Mi pobre mujer se fue con 22 años. Y como dijo el poeta, dejó desierta cama y turbio espejo el corazón vacío. Desierta cama y turbio espejo y corazón vacío. Quiere decir que me quedé más solo que la una. ¿Le gusta leer? Los tebeos. Ya tiene que empezar a leer libros. Los libros son como un hogar. En los libros podemos refugiar nuestros sueños para que no se mueran de frío. Tome, se lo presto. Estoy seguro de que le gustará. Sí, tengo un regalo para usted. Ábralo. Bueno, son 3 videos que ustedes los tienen disponibles en el aula virtual para volver a verlos las veces que quieran. La propuesta es la siguiente. Estamos trabajando sobre educación. Queremos que ustedes, primero, en pequeños grupos, elijan el que más les guste. Pueden decir cuál les gustó más, por qué. Elijan uno que ustedes quieran y expliquen por qué ese video o parte de la escena de ese video es una práctica educativa, apelando a las definiciones que venimos trabajando. ¿Por qué es una práctica educativa? Sí. Para eso van a trabajar especialmente, vamos a trabajar con el texto de Silvina Birz, que era una lectura
que teníamos para hoy propuesta. Fundamentalmente un apartado, porque como tenemos poquito tiempo, vamos a ir directamente a un apartado que se titula Hacia una definición de educación. ¿Sí? Entonces, no importa si no han terminado de leer, no importa, empecemos el trabajo y así como hicimos hoy, si no terminamos lo ponemos en común el jueves que viene. El tema es que trabajemos, porque así vamos haciendo realmente un recorrido interesante cuando ustedes pueden participar. Entonces, les comparto nuevamente la consigna de trabajo, ¿sí? Nosotros vamos a conformar los grupos pequeños nuevamente, ¿sí? Entre los participantes recuerden asumir los roles de coordinador y secretario, ¿sí? No se presenta por escrito, esto lo vamos a hacer oral la semana que viene, ¿sí? Así que pueden tomar nota como para no olvidarse las ideas, tomar nota de quienes conformaron el grupo, eso sí. Entonces, reunirse en grupo, ¿sí? Elegir, comentar cuál les gustó más, ¿sí? Elegir uno de ellos y decir por qué es un ejemplo de práctica educativa, ¿sí? Para ello van a relacionar hay que relacionar esa escena, ese video, con el texto de Silvina Bird, sobre todo en el apartado que dice hacia una definición de la educación, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Elegimos el video y decimos, a ver, la escena tal, el video tal es una práctica educativa por tales motivos. Voy a la bibliografía, veo qué dice Silvina Bird, ¿sí? ¿Qué dice, qué definición nos propone ella, ¿sí? Pero haciendo un trabajo minucioso, o sea, no se queden con copiar la definición, sino trabajando más la idea de conceptualización compleja que yo les decía hace rato, es decir, lean todo lo que puedan de Bird, especialmente el apartado hacia una definición de educación. Entonces, lo que vamos a compartir al volver, no sé si será ahora o empezamos tal vez con 1 hora y después seguimos, es porque el video es un ejemplo de práctica educativa, ¿sí? Y qué relaciones hago con la bibliografía, con el apartado de Silvina Bird, donde ella dice qué es la educación, esto es el apartado que se titula Hacia una definición de educación. Lo repetí como 3 veces de manera distinta. No sé, ¿les parece que está claro lo que hay que hacer? ¿Sí? Sí, profe, está claro. Bárbaro. Ya armamos el grupito. Ustedes para la semana que viene no olviden de leer todo el texto completo, porque la semana que viene lo que vamos a hacer es tratar de avanzar con la totalidad de la bibliografía para que este texto quede bien trabajado. Ahora armo el grupo, todavía no los armé, voy a hacer 28 salas, porque no somos tantos, ¿sí? Y los compañeros que faltaron la semana que viene, si conocen a alguno de ellos, simple y sencillamente les dicen que preparen vengan con la bibliografía leída, que traigan los videos vistos, y vamos a trabajar todos juntos, así como siempre, ¿sí? Listo, ahí va. Que tengan buen trabajo y los vamos a ir visitando nosotros también para ayudarlos en el trabajo.